El Señor Jesús ya nació, aunque no es la fecha, ¿verdad? No es la fecha en la cual fue su nacimiento, pero lo celebramos el día 25 de diciembre. Jesús nació y a partir de su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo empezó a cumplir la ley. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo empezó a cumplir la ley. En los Evangelios, cuando Él ya estaba predicando la palabra, alrededor de los 30 años, comenzó su ministerio. Él dijo que vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Y a los 8 días de nacido, empezó el Señor Jesús a cumplir la ley. Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre José. No, ¿verdad? Hace 8 días vimos que el ángel le dijo a José que le llamara Jesús, como se lo había dicho el ángel Gabriel a María, ¿se acuerdan? Y también la semana pasada vimos que la Escritura dice que María dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero de varios. Yo comenté con hilaridad que José quería ponerle a su hijo José como él. Se acostumbra hasta el día de hoy que al primogénito siempre se le pone el nombre del papá. Pero obedecieron, ¿verdad? Obedecieron a la palabra, obedecieron al Señor, obedecieron al ángel y le pusieron por nombre Jesús. Pero José insistió en que a alguno de sus hijos, hermanos de Jesús, se le pusiera José. Y está en la Escritura, en Marcos 6:3, que uno de los hijos de José y María, después de nuestro Señor Jesucristo, se llama José. ¿Sí? Dato curioso nada más. Cumplidos los 8 días, dice la palabra, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, Jesús, según el país en el cual, ¿verdad?, vivamos, es el nombre como lo vamos a pronunciar. No nada más Yeshua. Dicen los judaizantes que su nombre correcto es Yeshua y que solamente así debes de llamarlo, por favor. Claro que no. Sí, según el país en el que vivamos, es la pronunciación de su nombre. Y aquí en Hispanoamérica le llamamos Jesús. Dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A los 8 días, ¿verdad?, después de que nació, circuncidaron al niño, según la palabra, según la ley. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Este versículo en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina, 1569, dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de María, no de ellos. José no se purificó de su parto, ¿verdad? María fue la que se purificó de su parto. Entonces, la Biblia del Oso dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de María. La versión Reina Valera 1909 dice, la purificación de ella, de ella. Ya en la Reina Valera, ¿verdad?, ya le agregaron
de la purificación de ellos. Pero si nos vamos a los originales, dice que fue pues de ella nada más. Repito el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, cumpliendo la palabra, ¿verdad?, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Un niño nacido tenía que cumplir con la circuncisión al 8º día, y la mujer también, cumpliendo los días de su purificación o los días de la cuarentena, como nosotros la conocemos. Una mujer después de que pare a un hijo o a una hija, tiene que guardarse 40 días, de ahí viene la purificación, ¿sí? Si es en caso de mujer, si nace una mujercita del vientre de la madre, son 60 días. Del varoncito son 40 días. Y aquí en la palabra nos dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? Cumpliendo la ley, mi Señor, desde un principio, ¿verdad? Versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esa escritura la tenemos en Éxodo 13, versículo 2. ¿Sí? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo primogénito, todo primer hijo de una mujer era apartado para Dios. Y eso lo vemos desde que mi Señor Dios libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. Separa a mi Señor Dios al primogénito para que sea suyo. Dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero la ley no nada más dice eso. Vamos a Levítico 12, por favor. Levítico 12, versículo 6. Levítico 12, versículo 6. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. El Evangelio de Lucas nos dice que lleven al templo para sacrificio 2 tórtolas, 2 palominos. Pero aquí en la ley nos dice un cordero de 1 año. Repito el 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. En el versículo 7 dice así, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, o sea, el sacerdote, y será limpia del flujo de su sangre, de su cuarentena o de su purificación, después de haber nacido un bebé. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8, que es a donde quiero llegar. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2
palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y será limpia. ¿Qué quiere decir entonces la Escritura cuando en Lucas nos dice la palabra del Señor que presentaban José y María 2 tórtolas y 2 palominos, que no tenían dinero suficiente para presentar un cordero de 1 año, como la ley en Levítico nos dice? Y eso nos da la pauta de entender que no tenían recursos, que eran pobres, no tenían el suficiente dinero para comprar un cordero o adquirir un cordero de 1 año. En Lucas 2, versículo 24, Lucas 2:24 nuevamente, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ya nos fuimos a la ley y ahí dice que es un cordero de 1 año, pero si no tienen dinero, avecitas eran más económicas. ¿Qué nos demuestra ahí la palabra? Que no importa si es un Mercedes-Benz, no importa si es un Volkswagen Sedán 64, lo que importa es Dios en tu vida, Dios en tu vida. Hace unos días, reflexionando acerca de la palabra del Señor, me hice la pregunta siguiente: ¿cuál fue el propósito por el cual Cristo Jesús caminó por el mar? Está la palabra, ¿no? Están escritos en los evangelios, me parece que en los 4 está escrito este hecho de que Jesús caminó por el mar. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Qué les quiso dar a entender a los apóstoles? ¿Qué le quiso dar a entender a Pedro? Porque Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y Pedro verdaderamente caminó por el mar. Dice la Escritura que sí caminó, pero que el mar empezó a tambalearse. Y Pedro ya no vio a Jesús, sino vio a las olas, vio el peligro, vio las dificultades, vio la ansiedad, vio la preocupación, vio todo lo que al ser humano en este mundo aflige, y se hundió. Me hice la siguiente reflexión: entonces, ¿por qué caminó Jesús por el mar? ¿Qué nos da a entender el Señor? ¿Qué representa el mar en la Biblia? ¿Qué significa el mar en la Biblia? Problemas, complicaciones, dificultades, peligro. Todo eso representa el mar. Y si Cristo está caminando por al ras del mar, ¿qué quiere decir la Escritura? Que Cristo Jesús es más que tus problemas, que Cristo Jesús es más que tus dificultades, que Cristo Jesús es más que toda convulsión política en este mundo. En Él, caminando por el mar, pero si tú caminas en fe con Él, no como lo hizo Pedro, que de repente sí vio al Señor Jesús, pero empezó a ver los problemas, las olas enormes, entonces su enfoque ya no fue en Jesús, sino en los problemas, y ¡pum!, se hundió. Así es el ser humano sin Cristo. Así es el ser humano sin Dios. Si tú te preocupas más por lo que está pasando en el mundo, pero tu vista no está concentrada en el Dios
del cielo, en el Cristo que hizo ese mar, te vas a hundir. Entonces, en Cristo Jesús, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan adversidades, si tu mira está puesta en el Señor Jesús, tú seguirás caminando con Él por arriba del mar. Amén. Vean, qué hermosa enseñanza nos da el Señor. Caminando por el mar, Cristo nos está diciendo que Él es más grande que todos los problemas, porque el mar representa eso. Es maravilloso. Si toda dependencia nuestra es en Cristo, vendrán mares, vendrán huracanes, vendrán turbulencias, vendrán complicaciones, dificultades, pero si tu mira está en Cristo Jesús, las vencerás. Amén. Por ti, porque eres muchicho, porque tu fe está puesta y depositada en Él. Y esa tempestad que de repente se empieza a mover en tu vida, de repente al otro día o después de algunos días, terminará en calma, terminará en paz. Bendito sea nuestro Señor. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bien. Versículo 25 de Lucas 2. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vean nada más qué hermosa referencia de este justo llamado Simeón, ¿sí? La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. No cualquiera, no cualquiera en ese tiempo, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en este mundo, no cualquiera tenía el Espíritu Santo. Este hombre Simeón era justo y piadoso, justo y devoto. Y sabía que era el tiempo en el cual el Mesías de Israel iba a llegar a este mundo. ¿Y por qué lo sabía? Porque se lo pasaron por WhatsApp, porque lo vio en Facebook, en Instagram, porque conocía las Escrituras. Esa es la clave de todo, hermanos. Esa es la clave de todo. Conocer las Escrituras, saber el tiempo el cual estamos viviendo. Él sabía, por medio de la palabra que Daniel, en el capítulo 9, versículos del 25 al 27, habla de las 70 semanas de Israel. Ahí viene el tiempo establecido, en el cual Cristo Jesús iba a venir a este mundo. Además de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, todos esos profetas que hablaban sobre el Mesías de Israel. Entonces este hombre Simeón, yo creo que a lo largo de toda su vida, escudriñó la Escritura y se dio cuenta que el Mesías que iba a salvar a Israel llegaba a este mundo. ¿Sí? Todos aquí en esta sala tenemos el conocimiento del tiempo el cual estamos viviendo. Yo creo que sí, porque a lo largo de más de 20 años hemos estudiado Apocalipsis y nos damos cuenta, por medio de la Escritura, que estamos en el último tiempo. En el tiempo en el cual así
estamos de entrar a la tribulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entregarnos al Señor, meditar en su palabra día a día, hacer un examen de contrición para ver en qué estoy mal, en qué todavía no le he agradado al Señor, y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a quitarlo de nuestra vida, porque puede ser tropezadero para cuando venga Cristo por su iglesia y todo Maranata se vaya, menos 1 o 2, y de repente estamos aquí, ¿verdad? Y ¡bum! Se va a la iglesia con el Señor. Pero se quedó 1 o 2 y se quedan viendo a la cara ¿y ahora qué? Te quedaste, papacito. Te quedaste, mamacita. Y ahora enfrentar lo que es la gran tribulación, las copas de la ira de Dios, que van a ser derramadas a este mundo. Por eso, como dice la Escritura, el tiempo apropiado es hoy. Hoy. Todavía no estamos en tribulación, estamos en principio de dolores muy avanzados, ¿verdad? Pero el tiempo es hoy. Dejemos la carne, entreguémonos al Espíritu, porque de la carne segaremos corrupción y muerte, pero del Espíritu cosecharemos vida y paz. ¿Ok? Entonces este hombre Simeón era un hombre justo y piadoso, dice la Escritura, y esperaba la consolación de Israel. ¿Y quién era la consolación de Israel? Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. En el Salmo 25, vamos por favor al Salmo 25. Salmos 25, versículo 14. Simeón tenía una comunión íntima con Jehová, porque solamente así, teniendo una comunión íntima con Jehová, nuestro Señor Dios le revela su gloria, le revela su palabra y les hace conocer su pacto. Aquí lo dice el Salmo 25. 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No temor de miedo, ¿eh? Sino un temor reverente de no ofenderlo, de tenerlo contento, de que siempre esté alegre con nosotros. Que así como mi Señor Dios le dijo a Satanás: mira, ya viste a mi siervo Job, cómo me rinde, cómo me sirve. Que esté contento el Señor con nosotros, ¿verdad? Así, ese es el temor reverente. Y dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Su pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. En el nuevo pacto está, obviamente, inmiscuido Cristo Jesús, nuestro Señor. He aquí, dice el Señor, esto es mi carne, agarrando el pan y dándoselo a los apóstoles. Esto es mi carne por el cual yo doy mi vida, y esta sangre es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. Su sangre, su carne fue ofrecida en sacrificio por la humanidad para redención y rescate de nuestros pecados. Y vean qué hermosura. ¿Ustedes quieren tener una comunión íntima? Yo sé que algunos tienen la comunión íntima con el Señor,
procuremos que todos aquí presentes tengamos esa comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo se logra? Con la oración, con la adoración, cantarle alabanzas, glorificar su nombre, pero sobre todo con la obediencia, con la obediencia. Cuando un padre y un hijo no tienen comunión, hay problemas, hay conflictos, hay dificultades, hay separación. Entonces el hijo ya como que ya no le tiene confianza al padre, ya no le cuenta sus cosas. Y el padre lo quiere disciplinar, pero el hijo se rebela y viene un problema. Así está nuestro Padre Celestial con aquellos hijos rebeldes que no se quieren someter a su voluntad. Entonces el padre, llegando el momento, si ve la bola ya grande de problemas en el hijo, pues lo tiene que disciplinar, pero le mete disciplina dura, férrea. Como a mí alguna vez. A mí me pasó. Por mi rebeldía hubo disciplina, y fuerte, de parte de mi padre terrenal. Pero se lo agradezco, porque yo ya andaba, pero bien mal, ¿sí? Así es nuestro Padre Celestial. Si hacemos las cosas que le agradan, si le obedecemos, si lo tenemos contento, el Señor derrama sobre nosotros bendiciones. Amén. Siempre y cuando nos convengan, porque Él nos va llevando, Él nos va guiando. Entonces, si queremos tener esa comunión íntima con Jehová, tenemos que orar al Padre, tenemos que cantar alabanzas, tenemos que escudriñar su palabra, pero sobre todo obedecerlo. Y Él nos dará a conocer su pacto, nos dará a conocer sus escrituras, nos dará revelación. Y eso es lo mejor que le puede pasar a alguien, que la Biblia sea una fuente de sabiduría profunda en la cual te metes y descubres la sabiduría de Dios. Y eso te da paz, te da gozo, te da júbilo decir, pero es que yo pasaba 1000 veces por este versículo y no le entendía. Pero ahora ya el Señor me abrió el entendimiento y ya lo entiendo perfectamente. Como lo que les acabo de explicar, de que por qué Jesús caminó por el mar. ¿Sí? Tal vez pasamos de largo 20,000 veces por esa escritura y no nos detenemos a meditarla. Bueno, pero ¿por qué Jesús caminó sobre el mar? Y viene la revelación. Y es hermoso cuando el Señor te dice y te habla y te declara su verdad. ¿Sí? Bien, regresemos a Lucas, por favor, 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre justo y piadoso esperaba el consuelo que vendría sobre Israel. ¿Pero por qué esperaba la consolación de Israel? Porque Israel a lo largo del tiempo había sufrido invasiones, como nos lo dice Isaías 40. Vamos a Isaías 40, versículo 1, por favor. Isaías 40. Versículo 1. Isaías 41, dice nuestro Señor en su palabra bendita. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén
Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vean, qué terrible. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y le pide el profeta a la gente: consolaos, consolaos, pueblo mío. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Por todos sus pecados. A lo largo del tiempo, el pueblo de Israel, desde la anarquía, la época de reyes, la anarquía, la época de jueces, y luego la época de reyes, 450 años de jueces y 400, 500 años de reyes, y no hicieron las cosas bien. Y vinieron las invasiones de Babilonia, de los medopersas, del pueblo griego, el pueblo romano, el imperio romano, hasta que vino Jesús. Y vino para redimir a su pueblo, vino para perdonar sus iniquidades. Regresemos a Lucas, por favor, Lucas 2. Entonces Simeón esperaba la consolación de Israel, como dice la Escritura. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vean qué maravilla. La fortuna que tuvo este hombre, el consuelo, la bendición, porque esas son bendiciones que tuvo Simeón, de que el Señor le dijo por medio de su Espíritu Santo que no iba a morir antes de que conociera al Mesías de Israel, porque eso significa ungido, Mesías o Cristo, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Vean qué fortuna. Y eso para el cristiano es lo más importante que debe de tener en su vida. Porque para eso vivimos, para eso nacimos, para eso vivimos, para eso crecimos, para conocer a Dios y para proclamar la verdad. Que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. A eso venimos, hermanos. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No le hagamos caso al mundo, hagámosle caso a Dios, solamente a Dios. ¿Ustedes creen que este hombre Simeón estaba absorbido por el mundo de aquel entonces? No se dejó llevar por la corriente de este mundo, como Satanás tiene a este mundo bajo sus garras. Acaba de pasar Navidad y mucha gente, pero mucha gente, ni por aquí se les acordó el motivo de la Navidad. Mucho regalo, mucha comida, mucha bebida. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Lo dejaron afuera. Y estaba haciendo frío. Lo dejaron afuera. Es una tristeza cómo el enemigo de la humanidad ha hecho esa labor tan grande para borrarle de la mente a la gente
de que el motivo verdadero de la Navidad es Cristo. Y no el viejo panzón, ni los magos, que son tradiciones. Cada quien sabe si la celebra o no la celebra. No hay pecado en ello. Pero vean todo el mecanismo de mercadotecnia a lo largo del tiempo para convertir a la Navidad en puro mercantilismo, puro consumismo. Y al Señor Jesús, ¿dónde lo dejamos? Simeón estaba fuera del sistema. Nosotros debemos de estar fuera del sistema, teniendo como objetivo solamente a nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Y su venida, y su regreso. Simeón la tenía. A Simeón, vean qué bendición, a Simeón se le prometió no morir antes de ver a ese bebé. Y lo cargó y lo vio. Y se gozó, se llenó de alegría, de gozo, porque dijo, este niño va a ser la salvación de Israel. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Esas bendiciones da el Señor. Esas bendiciones da el Señor a todo aquel que se entrega con todo su corazón. Y le ha sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías o al Cristo del Señor. Eso quiere decir ungido. Por eso lo digo de esa manera. Pero vean cómo lo mueve el Espíritu Santo. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Un hombre entregado es movido por el Espíritu Santo. Un hombre entregado es guiado por el Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Y le hace caso. No dijo Simeón, escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo que fuera al templo, pero dijo Simeón, no, tengo que ver mi novela de las 6. Después voy al templo. No. Inmediatamente, dice, vino al templo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Obedeció a la voz del Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Coincidencia de que fue Simeón al templo y ahí estaba José, María y el niño Jesús? No. Todo movido por Dios, por medio de su Espíritu Santo, para que se encontraran en ese mismo momento, en ese mismo lugar, a esa misma hora, y tomó al niño Jesús en sus brazos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al próximo Rey y Salvador de Israel. Movido por el Espíritu Santo. Versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué bendición de parte de este hombre, de parte de Dios, que tomó al niño Jesús y le dio paz, porque el único que nos da paz es Cristo. Amén. El único. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo os la doy. Yo os la doy. Esos pactos de paz, de esos acuerdos de Abraham con Israel, son falsos, son ficticios. Hicieron un pacto Israel y Egipto hace muchos años, y Egipto ya vimos lo que pasó. Dejó pasar por los túneles que ya habían construido
armas, terroristas, comida, hacia la zona de la Franja de Gaza, pero tenían pacto Israel y Egipto. Es hipocresía. La diplomacia del mundo es hipocresía, engaños. Todos se manejan así. Entonces vean que el único que da paz es nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre dice que le dio paz. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Qué bendición es tener paz en este momento en nuestra vida. Denle gloria a Dios. Denle gracias a Dios por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solamente el cristiano la puede tener en medio de un mar, ¿verdad? En medio de un mar de turbulencias, en medio de un mar de conflictos internacionales, el cristiano camina sobre ese mar, pero al lado de él está Cristo, caminando con él. ¿Se dan cuenta? Lo hermoso de esa escritura, de Jesús caminando por el mar. Así véanse cada uno de ustedes, así véanse, caminando por el mar de todos nuestros problemas, de todas nuestras preocupaciones, caminando por ese mar, pero Cristo conmigo, hay paz, como Simeón. Aquí dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, como testigos todos los pueblos de la redención de Israel. Desde un principio, Dios Padre quería que Israel fuera su especial tesoro y fueran sacerdotes suyos para demostrarle al mundo pagano que solamente existe un solo Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Yahvé, nuestro Adonai o nuestro Señor. Aquí dice la Escritura que la salvación la ha preparado Dios en presencia de todos los pueblos, porque los pueblos sabían, los magos sabían, ¿verdad? Por eso fueron los magos a la casa de nuestro Señor Jesucristo a entregarle regalos, porque sabían que el Rey de Israel, el Dios de Israel iba a nacer en Belén, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz. Vean qué hermosa palabra esta. Y son tan solo 4 o 5 sílabas. Luz para revelación a los gentiles. Meditemos en esa palabra nada más. Luz para revelación a los gentiles. Teníamos nosotros esa esperanza en Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios nos tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Y se lo dijo mi Señor Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendiga yo lo bendeciré, y al que te maldiga yo lo maldeciré. Entonces, en su plan profético mi Señor Dios, ¿verdad?, por medio de un pueblo, el cual es Israel, vino la luz para la revelación de la verdad a los gentiles. Y esa luz es Cristo, Jesús nuestro Señor. Luz para revelación a los gentiles, dice. ¿Y se nos ha revelado la luz? Amén. ¿Y en qué manera nos ha revelado la luz? Se nos ha revelado la luz. Cristo Jesús es el Señor. Y gloria de tu pueblo, Israel. Y gloria
de tu pueblo Israel. Yo aquí apunté algo. Luz para revelación a los gentiles, que es la primera venida de Cristo. Porque los que aceptaron al Señor fueron los gentiles. Y los judíos lo rechazaron. Aunque hubo pocos judíos que sí lo aceptaron. La luz para revelación a los gentiles en su primera venida y gloria de tu pueblo Israel en la segunda venida. Cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida a su pueblo Israel. Como dice la Escritura en Zacarías, y me mirarán a mí, al cual traspasaron, y llorarán como se llora por primogénito, y se afligirán como se afligen por el unigénito. Esa gloria del pueblo de Israel. Yo me gozo porque yo he visto en YouTube muchos youtubers o influencers, que así se les llaman, judíos que están pasando videos de cómo celebramos los cristianos la Navidad en Israel, en Jerusalén, y dicen que son muy bonitas las costumbres y los árboles y los adornos de nosotros los cristianos allá, que es algo muy bonito que nosotros celebramos, y que el único pueblo que apoya a Israel es el pueblo cristiano. Vean cómo el Señor está trabajando, cómo está trabajando con esos judíos, que ya les está gustando la Navidad. Va a llegar el momento que se les va a quitar la venda de los ojos, el Señor se las va a quitar, y mirarán al que traspasaron, dice la Escritura. Versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, Lucas 2, versículo 34. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Y cayeron muchos porque no creyeron en él como Mesías. Pero también fue de alegría para muchos otros, como así también nosotros, que creímos, fue de alegría, porque hay salvación, hay vida eterna en nosotros. Pero también para muchos será caída, porque no creerán en él. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Muchos se le opondrán. Y eso a lo largo de los siglos hemos visto que ha causado controversias, ¿verdad? Y hasta guerras, persecuciones por los que creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Comprobando de esa manera que efectivamente el reino de las tinieblas existe, porque es el que se opone a la verdad, se opone a Cristo, se opone a Dios, y está en esa lucha, como lo dice Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastar en la cabeza la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, le dirás en el calcañar. Eso quiere decir que iba a haber una lucha de Satanás en contra de Dios desde el jardín del Edén, desde la expulsión de Adán y Eva. Y a lo largo de la Escritura lo vemos palpable, como el enemigo siempre pone trancas, ¿verdad? Y oposición a todo lo que es de Dios.
Bien, versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, entre paréntesis está escrito eso. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese versículo, el 35, en la Biblia, Dios habla hoy, dice así. Se entiende mejor así porque está escrito de otra manera. Dice, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. ¿Sí? Si lo leemos en la Reina Valera, sin el paréntesis primero, dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sin el paréntesis dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y luego de esa palabra añadimos, y una espada traspasará tu misma alma. Así es la redacción correcta de ese versículo, porque así lo dice la Dios habla hoy, para entenderlo bien. Ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice este versículo así, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y es que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos desnuda, nos confronta. Si somos orgullosos, nos hace enojar. ¿Me explico? El orgulloso nunca la va a aceptar de buena gana. Ay, el pastor que me sabe. En vez de que esa palabra que te está redarguyendo la aceptes con todo tu corazón y humildad y digas, sí, estoy mal en eso. Le voy a pedir al Señor que me ayude a dejar de hacer eso. Pero el orgulloso siempre va a estar así, miren, defendiéndose de la palabra, pero aparenta una piedad. Tengamos cuidado con eso. Y así es la palabra. Confronta los corazones, como dice la NTV, repito el versículo 35, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Me escanea la palabra, me desnuda, me hace vulnerable. Pero ¿qué hago con eso? Es la pregunta del millón. ¿Qué hago con eso? ¿Lo desecho o lo tomo como una llamada de atención para mejorar mi vida? Ahí está el libre albedrío. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Eso se lo está diciendo a María por el sufrimiento de ver a su hijo morir en la cruz. ¿Sí? Bien. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, se quedó viuda. Vivió con su esposo 7 años nada más. Y tenía 84 de viuda, o sea que tenía 91 años. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Otra mujer piadosa, ¿verdad? Y no se apartaba del templo, como Josué no se apartaba del templo. Veía la gloria de Dios, cómo bajaba y cómo subía. Josué se gozaba con ello. Así debemos de gozarnos nosotros en todas las cosas concernientes a nuestro Señor. Y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Una mujer piadosa, una mujer entregada completamente al Señor. Así deben de ser ustedes, hermanas, entregadas al Señor, sirviendo, dice, sirviendo de noche y día, con ayunos y oraciones. Sírvanle al Señor con todo su corazón y van a ver las bendiciones que vienen a su vida. Versículo 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que había gente que sí estaba esperando porque veían el tiempo que se estaba cumpliendo de acuerdo a la Escritura. Insisto, ¿cómo se dieron cuenta del tiempo? Pues porque escudriñaban la Escritura, escudriñaban el Antiguo Testamento. Y ella predicaba, ella compartía. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Redentor. Acérquense a Dios, acérquense a Cristo. Repito el 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y en serio, hermanos, demos gracias a Dios, porque estamos en el camino correcto, porque estamos en el lugar correcto, estamos en la vida correcta, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Así es de que, hermanos, demos gracias a Dios, porque nosotros creemos en Él, vivimos en Él y vivimos para Él. Así debemos de vivir. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Otra mujer afortunada, otro ser humano afortunado que llegó en el momento preciso, en el momento exacto donde María y José estaban presentando al niño Jesús. La palabra aquí en este mensaje nos presenta a dos personas, un hombre y una mujer, ya de edad, pero de entrega total al Señor, que tuvieron la bendición de ver al niño Jesús presentándose en el templo. ¿Se dan cuenta? Cómo viviendo una vida piadosa, una vida entregada al Señor completamente, vienen bendiciones. Y no hablo de lo material, sino hablo de lo espiritual. Eso es lo más importante. Lo material viene después. Lo material, conforme vas creciendo en el Señor, eso ya no te va importando. Te importa la vida espiritual, tu entrega total, tu comunión con Dios, tu comunión con el Señor. Y te vas dando cuenta cómo el Señor te va llevando, cómo el Señor te va llegando y le vas dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Porque te sacó del hoyo, como dice el Salmo 103. Porque te puso en el camino correcto. Porque te dio todo para seguirlo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Hablemos del niño, hermanos. Hablemos de Cristo, prediquemos la palabra, invitemos a la iglesia para que sean los menos perdidos los que se salven. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De aquí, ¿quién espera la redención de Jerusalén? ¿Quién la espera? Amén, amén. Esperamos la redención en Jerusalén. Ya somos redimidos en el Espíritu, pero seremos redimidos en cuerpo, el cuerpo glorificado que el Señor nos tiene preparados
el cual cuando venga Cristo por segunda vez y nos lleve a celebrar sus bodas, tendremos su cuerpo, el cuerpo que ahorita tiene. Y esa redención se manifestará en Jerusalén porque allí viviremos con Él eternamente. Un periodo de 1000 años primero. Luego estos cielos y esta tierra desaparecerán. Y después vio Juan cielos nuevos y una tierra nueva y la nueva Jerusalén bajando del cielo como una esposa ataviada, adornada para su marido. Cuántas bendiciones y promesas hay para nosotros. Y nosotros nos aferramos a este mundo, a lo que en la carne me pueda dar este mundo, teniendo promesas espirituales hermosísimas y grandísimas. No nos enfoquemos en este mundo, enfoquémonos en el Señor y una vez más, démosle gracias por haber venido a nacer en este mundo para darnos vida eterna y salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.